Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Alejandro Gándara, qué bueno que estamos juntos otra vez. Raúl Me da Cremú, mucho es un gusto. placer compartir contigo esta mesa de debate, de discusión, de temas que, por lo que vemos en los programas que nos están siguiendo, cuántos comentarios interesantes nos ponen los amigos que nos siguen, que muchos pelean con nosotros. Y algunas otras, una que otra maldición, ¿no? También. Lo dices de manera muy generosa. Hoy vamos a hablar de un tema que es de lo más pertinente, la libertad de información en México. Esta idea de la libertad de informar es prácticamente una idea nueva. No existió en la Grecia de muchísimos años atrás, ni tampoco en la Roma. Al contrario, fueron dos épocas donde había de todo salvo democracia. En consecuencia, ¿cuándo se empieza a hablar de libertad de información? Tiene que ver mucho con la Revolución Francesa y los años más tarde de la iluminación de la luz, pero tiene un sello característico. Han sido los anglosajones quienes han hecho de la libertad de información una bandera. Cierto, el licenciado Voltaire realizó una serie de reflexiones donde sobresale una frase que para todos nos es conocida. Puedo estar en contra de tu forma de expresarse, de tus ideas, pero defenderé hasta la muerte el que lo puedas decir, el que lo puedas hacer. Quisiera señalar esto, la pertinencia que hoy tenemos de hablar de ello, porque como nunca el presidente de la República se ha dirigido a medios, a distintas entidades como son Letras Libres y también Nexos y su nexo con Cali Arena. ¿Por qué se ha metido con ellos? Porque dice que no está de acuerdo con la forma en que él lleva a cabo su gobierno. No solamente eso, ha llegado al insulto clásico, a un insulto que hoy se ha vuelto ya eso, clásico, hablar de pasquín inmundo del diario Reforma. Y también han sido citados en la tribuna presidencial de la propaganda mañanera los periodistas Pablo Iriart, Raimundo Rivapalacio y algunos otros más, que no quisiera mencionar porque resulta una herida permanente, una herida grave. Y yo te quiero preguntar, Alejandro, ¿tú piensas que en México tenemos cabal, plena libertad de informar? Tenemos una cabal libertad de informar, pero no es esa libertad ni esa generosidad con la que el poder está recibiendo las cosas. A mí me llama mucho la atención cómo el presidente, aún con una base tan grande como la que tiene de apoyo, con un 30% unificado, que se mueve bajo la lógica que el presidente dicta, que puede odiar a quien el presidente indica que hay que echarle un poco de pimienta. Aún así, el presidente recibe muy mala crítica. Y eso creo que es un indicador de que las cosas se están diciendo y que hay grupos que se atreven a ponerse en contra de la forma en la que el presidente está gobernando, la forma en la que el presidente está diciendo las cosas. Y ahí tenemos, yo creo que de las últimas semanas, hay balas de información que han impactado de manera muy fuerte en el ánimo presidencial. Yo mencionaría los casos, por ejemplo, desde luego ya lo adelantabas tú, las críticas que se han hecho muy inteligentes desde Letras Libres, de manera muy específica con Enrique Krause. Y con Héctor Aguilar. Y en el caso de Nexos, que es quizás quien más ha sufrido ahora una batalla durísima con la función pública por una vieja deuda que todo indica que Nexos pagó bien en la cabeza de Héctor Aguilar Camín. Pero todavía más difícil y más dolorosa que esos dos muy importantes revistas de ciencia, cultura, tecnología, economía, política, sociedad, están
las dos críticas muy fuertes que ha recibido la presidencia desde el avión presidencial y desde el espacio de la mañanera por parte de Broso, Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola. Creo que esas dos han sido muy duras porque el estilo de esos dos personajes, a diferencia de las revistas de Nexos y Letras Libres, tienen mucha mayor amplitud, tienen un público mucho más grande, son más conocidos. Pues porque los dos salían en la tele y porque el grado chacotero que tiene Broso. Esas dos han sido sumamente dolorosas. Y luego las aderezas con un reportaje que saca ese Pasquín inmundo de Reforma, que lo único que provocó, afortunadamente, es que se vendieran más diarios. Hay que conocer qué es lo que dice finalmente ese Pasquín inmundo. Cuando alguien nos dice, no compren esas cosas, no hagan tales cosas, todos salimos y corremos a hacer todo lo contrario. Entonces fíjate qué boomerang tan curioso se aventó el propio presidente y la presidencia. Entonces sí hay una libertad para decir las cosas, lo que hay es una batalla muy dura, en donde tenemos un gobierno que no está dispuesto a escuchar algo distinto a lo que él dice, pero no solo no está dispuesto, no quiere debatirlo, porque lo único que hace es treparse a la tribuna, la máxima tribuna que ya no es el Congreso, es la mañanera, y se avienta unas durísimas peroratas en contra de estos, pero no debate, solamente dicta y como lo decías tú muy bien, fustiga y latiguea a algunas personas, pero el debate está en la media, no entre los personajes, y eso creo que es un momento muy interesante por lo que está pasando en este país. Es un debate injusto porque no se puede debatir desde el poder presidencial contra individuos o contra organismos de información, así como se está haciendo. Es un desbalance brutal. Yo quisiera decirle al auditorio que nos ve, que nos escucha, que la idea de la democracia es una idea novedosa en cuanto a que apenas sale de la Ilustración y llega a lo que son la independencia de los Estados Unidos. Es ahí donde Jefferson y Madison, al cual se le considera el padre de la Constitución norteamericana, echan a andar la idea de la democracia y sobre todo la idea de la libertad de información. Madison, que ha sido considerado el padre de la Constitución norteamericana, señala en el prefacio, antes del primer artículo de la Constitución norteamericana, que es un ejemplo en el mundo de democracia, que lo primero que debe asentar la Constitución norteamericana es el derecho a la expresión. Y dice, sin eso nada importa, no vale nada si no empezamos con esto. Y así se asienta en el artículo primero de la Constitución norteamericana. No obstante ello, es hasta 1948 cuando la ONU, la Organización Nacional de los Estados Universales, declara que la democracia y muy concretamente el derecho a expresarse es un derecho universal. No es el derecho de unos cuantos, ni asienta que esto sea un derecho del gobernante. Es al revés, un derecho de los gobernados. Cuando el señor López Obrador habla del derecho de réplica, está totalmente equivocado. No es un derecho de réplica de quien gobierna, es un derecho de réplica de quien está siendo, digo en gerundio, gobernado. En consecuencia, lo que está haciendo es un abuso de poder. Y cuando hablo de abuso de poder, esto me lleva inmediatamente y de alguna manera muy clara al cesarismo, a lo que fue el imperio de los grandes emperadores. Había todo menos democracia. Era una sola la palabra que debía de regir. En la democracia es todo lo contrario. La pluralidad es lo que conforma el esqueleto, la anatomía de lo que es la democracia. Si el presidente insiste en que nada más su idea es la única, es la válida y es la que no debe confrontarse, no debe analizarse ni criticarse, está totalmente equivocado. Esto es un asunto de los gobernados, no de quien gobierna. Al revés, quien gobierna está obligado a la transparencia y ofrecer datos concretos. Esta
frase que tanto hemos escuchado, que tengo otros datos, es una negación de la democracia. Es una negación puesto que en los países más avanzados, donde curiosamente gobiernan mujeres, los datos deben ser confrontados constantemente. No hay de que yo tengo otros datos y nos veremos dentro de una semana o dentro de 15 días o nunca nos veremos. Nunca los voy a soltar. Luego, pues, es de lo más pertinente el que hablemos de la inviolabilidad de lo que es la libertad de expresión. El Pasquín Inmundo, como lo ha calificado el diario Reforma, también ha atacado al diario El Financiero, también en alguna ocasión Excelsior y a muchos otros medios de provincia, nos están hablando de la necesidad que tiene el gobernante de que su voz sea la única que se escucha. En consecuencia, yo pienso que nuestra democracia es muy débil, es muy frágil. Te contaré una anécdota, o para todo mundo que tenga la amabilidad de escucharnos. El finado presidente general Charles de Gaulle decía que antes de llegar a un país quería tener conocimiento de cómo estaban los kioscos de periódicos. Quería saber qué es lo que hay en las calles. E incluso en la visita él pedía un tiempo para deslizarse en las distintas calles de los países que fuera a ver. Y eso le servía mucho más que los discursos del gobernante que lo había recibido o que lo había invitado. Es decir, desde un poco más de 200 años para acá, la democracia solicita la pluralidad de opinión, exige la pluralidad de opinión. Bienvenido el análisis, bienvenido la crítica. En consecuencia, la libertad de información en México está sufriendo merma, porque somos muy frágiles, porque no tenemos la capacidad de responder como debiera de ser al gobernante. Y sin embargo se debate. Aquí estamos. Ahora pasa algo muy curioso. Estamos en una ola, sin lugar a dudas, donde hay varios países que nos están convocando a un sistema como el que está padeciendo México. Los propios Estados Unidos están viviendo el manejo de un presidente muy autoritario que también ataca a aquellos medios de comunicación que han osado criticarlo. No se diga, por ejemplo, Jair Bolsonaro, tiene la misma lógica. Boris Johnson ha tenido resbalones muy fuertes con la prensa allá en Reino Unido y, bueno, en los casos extremos de Cuba y Venezuela. Sin embargo, el debate, yo creo que lo que está ocurriendo es que está cambiando el modelo del debate. Porfirio Muñoz Ledo, en alguna ocasión que tuve la oportunidad de entrevistarlo, decía, es que el debate debe ser de todos los días con las amas de casa, con los choferes del transporte público, debe de ser con los dueños de locatarios de mercados sobre ruedas. Está bien, pero hoy estamos en un modelo en donde el debate es por el control del poder. Y aquí nos debería llevar esto a una reflexión de qué le está sirviendo el poder al poder. Bueno, le está sirviendo para marcar un modelo de comunicación muy autoritario, ya lo dices, pero que todavía nos provoca el debate. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el esquema de Nexos, abrió una puerta de debate extra. Pero el gran problema, y creo que ya tú y yo lo habíamos platicado en otras ocasiones, cuando hemos tenido oportunidad de platicar, cuando no estamos en este parque, es que el debate sigue siendo un asunto entre pocos, sigue siendo un asunto entre ilustrados. No hemos tenido la capacidad en este país de que el debate se integre todo el mundo. ¿Por qué? Porque la idea presidencial es una, se recibe por parte de las masas gracias a la televisión y a la radio fundamentalmente, y este sistema permea a las capas más amplias de la sociedad que reconocen en la voz del presidente una voz con autoridad, pero no debaten con él. Entonces el debate está en un mundo de intelectuales todavía, en donde creo que también hay que voltear y hacer que las masas debatan con todos. Y ahí, por ejemplo, Letras Libres, Foreign Affairs, Metapolítica, aquella que fundara César Cancino, las Letras Libres no han podido todavía bajar ese modelo de comunicación y hacerlo amplio. ¿Por qué? Porque también la sociedad está muy interesada en otras cosas.
está muy interesada en La Rosa de Guadalupe, está muy interesada en las telenovelas, está muy interesada en que si de veras oyen el grito, Raúl, aprovechando la fecha de hoy, de veras vamos a ver ahí gente encendida con el cabello prendido en la plaza principal, como lo convocara el propio presidente y como dijera la jefa de gobierno que no debería de ser. Bueno, fíjate qué cosas tan interesantes. Entonces, el tema del debate y el derecho a debatir y el derecho a informar tiene que también tener del otro lado, frente al poder, un modelo para que la información sea interesante para la sociedad. Mientras siga siendo un espacio de ilustrados, que lo es, aunque sea muy interesante, ahí hay una falla que el poder va a aprovechar y que lo está aprovechando de manera correcta. Yo te diría que ese debate del cual tú hablas tiene una amplitud muchísimo mayor ahora con las redes sociales. En las redes sociales cualquiera puede expresar su opinión, pero puede tener o no puede tener peso. Cierto, en las redes sociales podemos ver todos los días un ejército de calumniadores, un ejército... Que no es debate. Un ejército de opinadores o pagados o de alguna manera dirigidos hacia un fin muy concreto. Pero también estamos teniendo un sinnúmero y quizás mayor ese ejército de calumniadores, de gente que puede expresarse. Pero yo no quería llegar a esto, sino a la situación clásica de lo que es el comunicador. El comunicador que lo hace por oficio, que lo hace a través de un medio de difusión, que está dedicado al análisis político, al análisis económico, al análisis cultural, al análisis social, es una entidad que se ha formado en 240, 230 años desde la creación de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro tiempo. Cierto, la democracia no es una forma de gobierno nueva. No, y es la peor, decía Churchill. Pero es la única con la que podemos realmente contar. El hecho es que yo te hago un reto amable de que me digas si en algún otro gobierno tú has sentido esta terrible presión que tienen hoy los opinadores, no, sin duda no. Los comunicadores. No. Jalemos desde el tiempo de Luis Echeverría para acá. Es un tiempo muy distante que muchas personas de las que nos ven y nos oyen no se acuerdan porque no habían nacido. Y entonces veamos cuáles han sido las repercusiones que esto ha tenido. Mucha gente, o algunos, se recordarán de cómo Echeverría termina con Excelsior. El Excelsior de Julio Scherer, que era especialmente analítico y crítico, y donde había voces como Vicente Leñero, Ricardo Garibay, Raúl Cremú, Daniel Cosío Villegas, etcétera, etcétera. En consecuencia, este reto que yo te hago arrancaría desde la época de Luis Echeverría para acá. Y pienso que, tomado al azar, nunca Salinas se comportó de este modo, nunca Calderón se comportó de la misma manera. Vamos, Fox. Peña aguantó todo lo que le dijeron, sin chistar y sin decir que iba a amenazar a alguien o a alguna persona o a algún medio. A esto me refiero muy concretamente. La debilidad que tienen nuestros medios difusores comparados con un poder casi omnímodo. Sí, desde luego. Es un poder que yo diría es despótico y monárquico. Así es, se está dirigiendo, sin duda, se está construyendo a sí mismo bajo esa lógica, pero esta nos tiene que dar una oportunidad de modelos de debate nuevo, en el que el éxito, y tú, mira, me gustó mucho lo que decías de las redes sociales. En efecto, las redes sociales son un espacio extraordinario, donde hay algunas líneas donde sí puedes ir a debatir y a meter datos y a confrontar cifras. Lo dices de manera correcta. La mayor parte de las veces hay un grupo que se te echa encima. A nosotros ya nos pasa de vez en vez aquí en algunas de las expresiones que nos comparten, algunas de las gentes que nos siguen y que además se transforman en fieles seguidores, que esa es una parte muy curiosa y que habría que analizar en otro, en un posterior otro ángulos. Pero es un modelo que, fíjate qué curioso, está perdiendo el poder en este momento. La presidencia de la República ha sentido, sobre todo desde este
arranque del 2020, que ha sido especialmente difícil para todos por cosas que ya tenemos muy claras, ha perdido el gobierno el debate. Tan lo ha perdido que ha exigido al Facebook de manera muy específica y al Twitter que quienes están pagando esas batallas que están perdiendo. Y a mí mismo se me hace muy interesante. Se está transformando el poder, lo acabas de narrar de manera adecuada, pretende transformarse, erigirse en un sistema muy autoritario, pero las redes sociales dan la batalla. Y cuando el propio presidente en su toma de protesta dijo, gracias a las benditas redes sociales, hoy dice, ¿quién las paga? ¿Quién pompó? Le pregunta, por ejemplo, a Carlos Loretz, hablando de Latinus. Entonces, está perdiendo la batalla, ¿eh? Entonces, yo creo que el sistema está muy interesante y eso nos da un modelo o nos da chispa de que, en efecto, este esquema nuevo de comunicación sí es el poder del Estado muy fuerte, pero en las redes se da una batalla. Y se ganan varias, y se dan buenos elementos, y los otros echan para atrás y pierden y gritan, ¿y quién les está pagando? Porque perdieron el debate de temas trascendentes e importantes, como los que tienen que ver con salud y su caballerango López-Gatell, y como lo que tiene que ver con las propias contradicciones en las que semana a semana cae la Secretaría de Hacienda. Entonces yo creo que en lo que se transforma, Raúl, amigos, lo que tenemos que hacer es adaptarnos al modelo y sacarle jugo, ¿no? Doy un ejemplo muy sencillo. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de dar una plática en una universidad pública y estábamos en la Facultad de Comunicación y los maestros de comunicación decían, uno de los deberes de aquellos que están frente a los medios es corroborar la información antes de darla. Y se paró aquí este imprudente que tienen enfrente y que tú tienes a tu lado y dijo, no, es un absurdo. ¿Cómo pretenden que un medio de comunicación que está compitiendo con las propias redes sociales vaya a confirmar los datos y hasta que no sean completamente ciertos vengamos a decirlos en la tele o en la radio? Es un absurdo. Bueno, poco a poco eso ha ido permeando. Tan ha ido permeando que los noticieros exitosos hoy no son los que dan noticias, son los que editorializan. Y al editorializar tú estás a favor o en contra de una acción de gobierno. Punto. No hay más. Lo que se hace en los medios de comunicación es eso. Pero hay que sacarle más jugo. Hay que tener más Javier Solórzanos, hay que tener más Ciro Gómez Leiva, aunque no estés de acuerdo, pero son personas que ponen en la mesa un tema y que lo desmenuzan y que tú te das cuenta que ganas porque el poder brinca y le sale aquí un hilito de sangre porque se muerde solo la lengua. Es una buena oportunidad y en esa oportunidad tenemos que ir a acotar a esta gente. Sí, Rebeca me está indicando que ya debemos de cortar cuando yo iba a echar la carne al asador. Iba a hablar del artículo 6 y el 7 de la Constitución mexicana y al mismo tiempo esto envolverlo con el resumen que hizo John Stuart Mill, gran economista, gran pensador del siglo XIX, donde al aderezar esto nos indica que es un derecho universal del ser humano y que no importa quién esté en el poder, no importa quién sea, debe ofrecernos datos concretos, datos reales para poder analizarlos y criticarlos. Ese es el deber que tenemos las personas que o tenemos acceso a un teléfono o tenemos acceso a una estación de radio o al medio que sea posible. Yo creo que esto no se termina, Alejandro. ¿No? Que esto nos da pie para que sigamos todavía algunas semanas más. Sin duda. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero yo cerraría con lo siguiente, querido Raúl. Yo tengo otros datos. Tú tienes otros datos. Yo también tengo otros datos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Al contrario.